El asbesto es un mineral que se encuentra en la naturaleza en muchos lugares del mundo y las fibras se obtienen fácilmente a partir de la roca madre, después de la molienda y el enriquecimiento, en general en minas a cielo abierto. El término amianto, del griego amiantos, significa incorruptible y su sinónimo asbesto en griego antiguo significa inextinguible. Los ejemplos más comunes de productos que contienen asbesto en Colombia los encontramos en las tejas onduladas, los tanques de agua y las tuberías en asbesto cemento, y las pastillas, discos y embragues para automóviles. En el año de 2019 se logró prohibir el asbesto en Colombia y esta ley entra en vigencia en enero de 2021. Las fibras de asbesto son invisibles al ojo humano y su inhalación puede provocar, entre otras, enfermedades mortales como la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma. Algunos productos que contienen asbesto se consideran no friables, es decir, que no son fácilmente desmenuzables porque están encapsulados en una matriz de cemento, como son las tejas onduladas que todos conocemos. Sin embargo, 3 factores contribuyen a que estas fibras puedan ser liberadas al medio ambiente y eventualmente respiradas por los seres humanos. 1. Cuando intervenimos el material al instalarlo o realizamos tareas de mantenimiento o desmonte del mismo. 2. Cuando el material cumple su ciclo de vida útil y se deteriora. 3. Por meteorización del material, es decir, por acción de agentes naturales como la lluvia, el fuego, la acción de los vientos, el sol, el granizo, las heladas, los cambios de temperatura, musgos y líquenes, etc., así como contaminantes ambientales como pueden ser el dióxido de azufre y la lluvia ácida. Solo el efecto continuado del agua, por ejemplo, produce solubilidad de sales del cemento y lixiviación de hidróxido cálcico, que provocan un aumento en la porosidad del material y consiguientemente en la velocidad de la desagregación. Cuando observamos desde el aire nuestras ciudades y campos, es posible evidenciar la presencia de materiales que contienen asbesto, como son las tejas onduladas y los tanques de agua en nuestras casas, colegios, plazas de mercado, universidades y fábricas. Las malas prácticas frente a este tipo de materiales nos exponen a respirar las peligrosas fibras de asbesto. Desde la Fundación Colombia Libre de Asbesto y el apoyo de la Embajada de Australia en Colombia y la oficina de ASEA adscrita al gobierno de Australia, hemos elaborado un manual de buenas prácticas para el manejo del asbesto instalado en nuestros hogares, empresas y fábricas. Queremos invitar al gobierno central, distrital, departamental y municipal, al sector público y privado, para que nos acompañen a realizar una amplia campaña de divulgación para que todos los colombianos aprendamos a conocer los riesgos que representan las malas prácticas al momento de manipular los materiales que contienen asbesto, sin distingo de edad, cultura, género o clase social. Diariamente vemos cómo los colombianos se exponen a las diminutas fibras de asbesto sin que nos percatemos del riesgo que para la salud representa inhalar fibras de asbesto. Dado que la realización de cualquier tipo de reparación o mantenimiento
de este tipo de cubiertas implica la posibilidad de rotura de placas con la consiguiente liberación de fibras de asbesto. Es importante que aprendamos a conocer los riesgos que para la salud humana representa inhalar fibras de asbesto. No lo cortes, no lo taladres, no lo dejes caer, no lo lijes, no lo arrastres, no lo raspes, no lo amontones, no lo rompas, no le apliques chorros de agua a presión y hagas lo que hagas, no lo tires en cualquier parte.